kilómetros de ida desde Jerusalén a Emaús. Hoy nos faltan hacer esos 11 kilómetros de vuelta desde la fraternidad reconciliada en Emaús hacia el cenáculo de la fraternidad en Jerusalén. Y para ese camino tenemos la fuerza del cuerpo y la sangre de Cristo que sanan las heridas del mundo. Y la última conferencia ha sido un camino de catarsis y renovación de las devociones eucarísticas y la espiritualidad popular. La fe, antes que una definición, es una expresión religiosa de un pueblo que camina. Jamás es una expresión privada o intimista, sino que es un don comunitario. El nosotros de la fe, el creemos, precede, incide y excede al yo creo. De ahí que el bautismo y la Eucaristía nos vinculan inmediatamente con Cristo, y siguiendo la teología del cuarto evangelio en la crucifixión de Jesús, de cuyo costado abierto brotaron sangre y agua, nacen los sacramentos del bautismo y la Eucaristía que estructuran la Iglesia. Pueblo de Dios que camina en la historia hacia la Jerusalén celestial. Finalmente, se nos presentó una mirada positiva, una mirada de buen pastor sobre la espiritualidad popular como el lugar de vida teologal animada por la acción del Espíritu Santo, que revela las verdades de fe y que contiene las semillas y los frutos del verbo de Dios en medio de nuestros pueblos. Eso sí, debemos de estar vigilantes para que la tentación de despreciarla o considerarla como un modo secundario de vida cristiana no se encuentre mutatis mutandi en nuestros días. Por su fraterno eucarístico y sinodal escucha, Dios les pague de corazón y buen camino. Tras una exitosa tercer día del Simposio Internacional de Teología, el tema será Fraternidad sin los últimos no es fraternidad. Llamamos al moderador, quien será el padre Ángel Tapia, sacerdote de la Arquidiócesis de Quito. Bienvenido, padre. Muy buenos días con todos. Recibimos desde Panamá a la hermana Rosemary Castañeda. Ella es dominica de la presentación, mientras observamos un video suyo. Le damos un fuerte aplauso a la hermana. La hermana Rosemary Castañeda, dominica de las Hermanas de la Caridad, dominica de la Presentación, es teóloga, magíster en Teología y Biblia. Nació en Colombia y reside en Panamá. Ha sido llamada por el Papa Francisco para participar en el Sínodo de la Sinodalidad y es la única mujer de la Orden de Predicadores. El tema de su ponencia es Fraternidad sin los últimos no es fraternidad. Muy buenos días. Permítame en primer lugar agradecerle al equipo organizador que ha contado conmigo para vivir esta hermosa fiesta del 53º Congreso Eucarístico Internacional. Solo vengo a compartir con ustedes la fe, como mujer, como cristiana, como religiosa, contaré la experiencia de lo que nosotros como consagrados celebramos día tras día el misterio eucarístico. Felicitaciones, Quito. Dios quiere verdaderamente visitarlos a ustedes y con ustedes a todo Ecuador y con Ecuador al universo entero. Dios quiera que no pase de largo, que acampe entre nosotros y que esto no se convierta solamente en un acontecimiento, sino en una experiencia de vida eucarística. El Congreso Eucarístico Internacional nos va a llevar a nosotros a esta reflexión con el título tan hermoso, Fraternidad para sanar el mundo, y ustedes son todos hermanos. Es una celebración
sí, a nivel mundial, pero que se entrelaza con los cambios que estamos viviendo hoy en nuestro mundo. Y es esto lo que debe favorecer las reflexiones teológicas, iluminar desde la palabra esta realidad que vivimos. El mismo tema eucarístico muchas veces nos detiene para leerlo no una vez, sino muchísimas veces. Porque la Eucaristía, que es expresión del amor de Dios, invita al compromiso con los otros y a defender la vida en todo momento, acogiendo a los pobres y rescatar su dignidad. Es un desafío para todos nosotros, para todo cristiano, que al contemplar el misterio eucarístico, sácale fuera para plantar en su lugar aquellos deseos que Jesús constantemente nos está diciendo. Quiero presentarles el proceso que vamos a trabajar, pero sobre todo, la palabra clave es: hagan esto en memoria mía. Toda comprensión de la Eucaristía parte de la palabra pronunciada por Jesús en la última cena a sus discípulos. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué quiso decir hagan esto? Lucas nos dice que tomó el pan, pero sobre todo nos hace de el cuerpo entregado, la sangre derramada, pero por el bien o salvación de todos. Cuando se me dio el tema, la fraternidad de los últimos no es fraternidad, me llevó a reflexionar el pensamiento eclesiológico y el proyecto pastoral que nos da el Papa Francisco. Una iglesia pobre y para los pobres. En Evangelii Gaudium, en el numeral 198, el Papa nos presenta el deseo para estos tiempos. Porque mientras los débiles y los pobres son descartados en la sociedad, no podemos hablar de la mesa de Jesús. Es en la mesa de Jesús donde se vive la fraternidad, sin ningún tipo de rechazo, de exclusión. Es aquí donde todos estamos invitados. Nosotros escuchamos constantemente la palabra y el Salmo 82 nos está iluminando hacia dónde debemos caminar. Pero tenemos, además de la mesa de Jesús, la mesa de Francisco, algo que se nos había dado como profecía, y es Isaías. ¿Sabes? El documento preparatorio que tenemos para esta segunda asamblea en octubre del 2024 nos abre con la primera página de Isaías. Prepara el Señor del universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares exquisitos. Finaliza diciendo: Dios el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará del país el oprobio de su pueblo. La preparación que estamos caminando, preparándonos, que estamos haciendo por comunidades parroquiales, por comunidades de base, aquellos espacios que se nos da para mirar hacia dónde debe caminar el sínodo. Nosotros tenemos que tener presente que así como Isaías nos da la imagen de un banquete superabundante y exquisito que prepara el Señor para todos, es un símbolo de convivencia y comunión destinado
a todos los pueblos. ¿Sabes? El mismo documento preparatorio agrega que lo que el Señor quiere es dar esperanza, aliento, ánimo para aquellos que se han sentido rechazados. Si volvemos a esto de la imagen de Jesús, cuando nos está diciendo sobre todo el sentido de la fraternidad, ¿por qué no escuchar hoy los gritos que son aún más fuertes? No solo aquí en América Latina, estamos hablando de otros países a nivel mundial. Son guerras, migraciones, personas sufrientes. Podemos decir, como lo dijimos en la asamblea del año pasado, asamblea sinodal, cuando comenzamos como a conversar entre nosotros en las pequeñas mesas, y los pobres, ¿quiénes son? Sería muy bueno, decimos en asamblea, explicitar las fracturas que tiene el mundo de hoy. Unas fracturas que tocan y marcan los caminos de la humanidad. No hay una sola manera de pobreza. Eran todos aquellos que tienen necesidad y que hoy padecen. Hoy padecen porque su propia vida no tiene siquiera el sentido de vivir como hijo de Dios, como hija de Dios. Son los mismos pueblos marcados, los migrantes, los refugiados, los pueblos originarios, afrodescendientes, las víctimas de la violencia, la exclusión económicamente y otros que viven en las periferias, los más vulnerables entre los vulnerables, los niños, el abuso de la mujer, el sentido de que no se escucha hoy al hombre, al joven, al anciano. Todos ellos, cuando vemos la mesa de Jesús, a ellos los estamos viendo hoy marginados, sufrientes, y es allí donde debemos colocar nuestra mirada. Es necesaria una constante defensa. Ellos expresan el clamor de los pobres, el clamor de la tierra, donde el Espíritu hace germinar semillas y que a veces sentimos que brotan en distintos puntos de la tierra, pero a veces les silenciamos. El sínodo es consciente del grito de los nuevos pobres. Conoce muy bien que muchas veces es por causa de tantas guerras, del terrorismo que martiriza a muchos países en los diversos continentes. Pero también se nos está llamando a poner hoy los pobres en el centro y aprender de ellos es algo que compromete a la iglesia cada vez más. Sentarnos para escucharlos. Para nosotros, los cristianos, las palabras de Jesús tienen también otra dimensión trascendente. Implica reconocer al mismo Cristo en el hermano abandonado o excluido. Tenemos la página del Evangelio de Mateo en el capítulo 25. Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve en la cárcel. Lo importante para Mateo es ver si nos acercamos a ellos, si les escuchamos y si respondimos a estas necesidades. La Asamblea Eucarística nos dice la Comisión Teológica Internacional del Sínodo, nos dice así: es la fuente y el paradigma de la espiritualidad de comunión. En ella se manifiestan los elementos específicos de la vida cristiana, destinada a plasmar el affectus sinodales. Sabemos muy bien que teólogos y biblistas nos han aportado para hacer una lectura de lo que es la mesa familiar, la mesa fraterna, la mesa como lugar litúrgico. Es la mesa compartida la que nos lleva a mirar no solo a Jesús,
sino también a las primeras comunidades cristianas que se reunieron en las casas para la liturgia doméstica. Allí, en la fraternidad, se hacía presente el resucitado. Aunque no faltaban los conflictos que los obligaban a discernir sobre el qué y el cómo hacer para no romper la comunión. ¿Sabes? El compartir la mesa con gente diversa expresaba la capacidad de abrir la propia vida personal y comunitaria a la universidad, a la universalidad. Gracias a los helenistas, nosotros podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, la primera asamblea donde estaba allí la discusión entre los judaizantes, entre los mismos apóstoles y aquellos que venían con la experiencia de los que estaban marginados, los que eran extranjeros, entre comillas, nos podían aportar. La frase más hermosa que podemos resaltar es cuando se levanta Pedro y nos dice: Dios no hace acepción de personas. Santiago afirma la pregunta que nos estamos haciendo hoy, hablando de una fraternidad inclusiva, pero que todavía vemos que no estamos todos en la mesa de Jesús. Ese es nuestro interrogante. Si la mesa es lugar para hacer memoria, y todos nosotros tenemos la experiencia, porque crecimos y nos educamos, y allí recibimos la fe en el hogar, en una mesa familiar, y muchas veces la recordamos, y sobre todo en ciertas festividades y aniversarios nos sentimos como atraídos para ponernos ahí alrededor de la mesa. Jesús eligió ese momento, ese lugar, una mesa, para inscribirse en los suyos. Él quiso perpetuarse en ese medio. Todo transcurre alrededor de una mesa donde todos caben, aún quienes lo negarán, aún aquellos que lo van a vender. A todos se dirige por igual, diciéndoles: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Haced esto en memoria mía. Toda contemplación de la Eucaristía, de las palabras pronunciadas por Jesús en la última cena, es lo que me debe llevar a mí a un compromiso verdaderamente cristiano. Si cogiéramos el banquete eucarístico, lo que es escuchar la palabra, lograr que la homilía nos meta en la realidad y nos ilumine teológicamente, entonces sabemos si somos invitados y si en esa mesa cabemos todos. Porque hagan esto en memoria mía, es lo que nosotros debemos preguntarnos. Es y debe ser el amor efectivo. Debe ser, puesto que no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Perdón. Los otros evangelios, Mateo y Marcos, no dicen la palabra: hagan esto en memoria mía. No lo dicen. ¿Por qué? Probablemente porque lo que sigue inmediatamente en sus relatos es la salida hacia el huerto de los olivos y el inicio de la pasión de Jesús, es decir, de la entrega de su sangre derramada para el perdón de los pecados. Así lo dicen ellos. Lo que de hecho equivale al esto en las versiones de Lucas y Pablo. Entonces, celebrar la Eucaristía en memoria de Jesús es afirmar
que también yo estoy dispuesto a entregar mi vida y derramar mi sangre gota a gota por el bien de los más pobres, por los pequeños. Frente a la ausencia de fraternidad y el cuidado preferencial por los marginados, tiene la misma profundidad Lucas, Pablo. Y por eso es que Pablo, como que en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, 24, Pablo parece que pierde la paciencia al mirar aquella mesa que tiene como dos ritmos. Primero, aquellos de la élite y por último, los pequeños. No puede ser. Pablo nos está llamando a nosotros a algo más. Es que dar la vida no tiene sentido si no es por amor. Todos los que conocían a Jesús entendieron que los pecados que necesitaban perdón no se limitaban solo a la ofensa de Dios, sino también a todo atentado contra la fraternidad, a toda exclusión. Mateo es muy claro. Mira, lo que hiciste a estos pequeños, esto que hiciste, mereces que estés en el reinado de Dios. Cuando vamos a entrar como discípulos, que vamos comprendiendo el ámense unos a otros como yo les he amado, para Jesús el bien y la dignidad de cualquier persona, hijo, hija de Dios, está en el centro del culto. Recordemos el pasaje de Marcos. El hombre de la mano paralizada le dice: ponte en medio. Era tan importante que estuvo dispuesto a esto, a dar la vida por ellos. Y así lo había practicado al auxiliar a los enfermos, a los impuros en día sábado. Aquellos últimos, aquellos excluidos de la fraternidad humana. El esto de la Eucaristía es el resumen de su vida entera, su misericordia. El esto se refiere definitivamente, no en primer lugar, a la repetición. No, es aquí donde vamos para nosotros la evangelización y la catequesis. No es ir a misa, es tratar de entrar hasta donde las palabras de Jesús, el esto lo estoy haciendo vida. Y es el resumen que nos está hablando Jesús, porque el esto de la Eucaristía es el resumen de su vida entera, su realismo, su compasión, su misericordia, su predilección por los pequeños, los excluidos, todo penetrado del espíritu de amor. Esto es un poquito. Bueno. No me quiere pasar. Se nos paralizó. No nos da. Allá arriba nos pueden ayudar. Celebrar esto sin entrega, sin amor. Está bien. No fui yo por eso. Tranquilos. Continuamos. Celebrar esto sin entrega, sin amor, sin fraternidad efectiva es un acto vacío. Celebrar la Eucaristía no es lo que nos da, con mente. Celebrar la Eucaristía con mente elitista, que aquí es donde estamos tratando de clarificar. Excluyendo a quienes no consideramos dignos, es un pecado litúrgico. Dicho con palabras de Pablo,
Es indigno el pecador, no el que queda marginado de la comida, sino aquel que come y bebe sin discernir el cuerpo y sin atención a los hermanos necesitados. Porque celebrar la cena del Señor, siendo una comunidad dividida, discriminatoria y falta de fraternidad, tiene como consecuencia ser reo del cuerpo y la sangre del Señor. El evangelista Juan captó muy bien la necesidad de la fraternidad cuando describió la última cena. Los amó hasta el extremo. Ni siquiera menciona la fracción del pan, ni la entrega de la copa, sino que va a lo medular. Les he dado ejemplo para que todos ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Y lo que hizo en aquel momento fue solo una expresión de toda una vida partida y repartida. Un lavar los pies y servir sin límites a los últimos de la sociedad. Y es que la Eucaristía implica asumir a los últimos. Hagan esto. No es posible sin identificarse plenamente con la persona de Jesús, sin entrar en comunión con Él, quien se identifica con los últimos de la sociedad. Excluir a los últimos de la sociedad equivale a separarse de Cristo, es faltar a la comunión con Él, es negarse a vivir la fraternidad al estilo de Jesús. Significa vaciar la Eucaristía de su esencia. Cuando comentamos, explicamos, convocamos a un retiro, en una convivencia, lo que es el relato de Emaús, en esa misma fracción del pan, Jesús se entregó y se donó, escuchándolos, caminando con ellos, estando con ellos en la mesa, logrando que recuperaran la memoria. A Tomás le tocó otra experiencia, y la experiencia de Tomás la descubre en las llagas, signo equivalente al sufrimiento de nuestro pueblo hoy. Jesús comparte su pena por el camino, parte su persona, su nueva vida con ellos, pero también con Tomás vuelve a creer nuevamente cuando Tomás ve las llagas del resucitado, no mediante la fracción del pan, pero sí en el sufrimiento, las señales de muerte. Es el esto que hizo Jesús para salvar y devolverle su alegría en este sentido eucarístico. Cuando recordamos que las llagas, el sacrificio gratuito por el bien de los demás, son parte de la vida del discípulo. No es posible celebrar Eucaristía desconociendo las llagas, el sufrimiento de tantos que injustamente son condenados. El esto de la Eucaristía es alabar, bendecir y predicar. Eucaristía es fraternidad, misión, van de la mano y son inseparables. El esto representa la continuidad de la obra de Dios en su plan de salvación. Las continuas intervenciones que vemos en el libro sagrado, sobre todo en el Antiguo Testamento, notamos cómo la preferencia de Dios son los sufrientes, los pequeños, y a ellos, a los mismos pequeños, son los voceros de Dios. Recordemos a Moisés, a David, a los profetas, y en el Nuevo Testamento Jesús hace las mismas señales. Elige a la Magdalena, a la Samaritana. Estas personas pequeñas constantemente nos están convocando para que recordemos que el esto de la Eucaristía es una mesa incluyente para todos. Estamos trabajando en este momento sobre este camino de sinodalidad.
Y en el camino de la sinodalidad, y ahora le escuché en la síntesis, que es una mesa para todos, para todos, para todos. Y ese todos es cuando vemos que es fácil encontrar una relación, toda vez que la Eucaristía funda la fraternidad para caminar juntos. Es sinodalidad, porque el hacer esto significa comunión, participación, misión. Con sus palabras, hagan esto. Jesús inaugura la nueva alianza que construye la comunión con Él y entre los discípulos. Y esto solo es posible mediante la inclusión de todos y de todas, porque así lo enseñó el Maestro. Lo entendieron y lo practicaron los integrantes de las primeras comunidades cristianas. Aunque la versión que nos trae Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 sea supremamente idealizada, no, porque muchas veces decimos, ¿y cuándo será un solo corazón y una sola alma? Lo que los discípulos de las primeras comunidades procuraban era restablecer una verdadera comunión entre todas las clases sociales, evitando tantos prejuicios contra el uno y contra la otra. Es esta la lección que ellos nos dejaron, porque ellos comprendieron la propuesta de Jesús para vivir una vida como hijos y como hijas de Dios, donde todos nos sintamos felices. Ellos, en este camino, nos iban metiendo en la inclusión de atender siempre a los últimos de la sociedad, porque lo contrario no daría la comunión, y sin comunión no se está haciendo lo que hizo y nos mandó a hacer Jesús. Los estudiosos de la historia de la liturgia nos han enseñado que durante los primeros siglos de la Iglesia, la celebración eucarística tenía 3 mesas: la mesa de la palabra, la mesa eucarística y la mesa de la solidaridad, llamada también la tercera mesa. En esta tercera mesa, los feligreses depositaban dones para ser repartidos entre los necesitados de la comunidad. Así lo atestigua Justino en el año 150. Los fieles que quieren y pueden contribuir libremente a las necesidades de la grey. El resultado de lo colectado es entregado al presidente, que cuida de asistirlos, a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos, a los desgraciados, a los pobres, a los extranjeros, en una palabra, a todos los que necesitan. ¿Qué me dices de Tertuliano cuando menciona la mesa con los menesterosos? Celebra un verdadero ágape, y esto indica que desde el principio la Eucaristía es fraternidad, es misión. Estaban íntimamente ligados de tal manera que si faltaba uno de ellos, no había comunión plena. El ejemplo lo tenemos en San Lorenzo Mártir, quien identificó los bienes de la Iglesia con los pobres de su tiempo. Corrobora la indisoluble relación entre Eucaristía, comunión, participación y misión. La Eucaristía es misión. No es misión porque el hagan esto es un mandato que incluye necesariamente el envío misionero. Nos dice Mateo: id pues, haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les mando. El envío al final de la celebración
no puede quedar reducido a una mínima expresión, como si fuera el final de la misa. La misa ha terminado. No, hay que recuperar la dimensión de salida misionera a las periferias, tanto geográficas como existenciales, para cargar sobre nuestros hombros la suerte del hermano. Recordemos la parábola del buen samaritano, poniéndonos en práctica los verbos sinodales: acercarse, escuchar y caminar juntos. Si en una asamblea, en una Eucaristía dominical, diéramos este envío, la gente tendría un trabajo para que a los 8 días hiciéramos un acto penitencial. ¿Cómo hemos vivido? Haced esto en memoria mía. Por eso, la Eucaristía es entonces banquete y envío misionero. La Eucaristía es participación. La Eucaristía es manifestación de comunión y fraternidad. No debe ser excluyente, sino señal de amplia participación. Todos los que asistimos a la asamblea eucarística somos bautizados. Allí nosotros participamos. Allí nosotros somos también y experimentamos que somos elegidos. Allí todos estamos tomando conciencia que tenemos carismas, que tenemos el Espíritu Santo todos y que podemos aportar para que la Eucaristía verdaderamente sea el himno, un banquete donde Jesús sonría viéndonos a nosotros, que el más anciano, que la mujer, que el niño, que el joven, que el matrimonio también participa. Los miembros del cuerpo que tenemos, por más débiles, son indispensables. Y a los que parecen más viles del cuerpo, los rodeamos de mayor honor. En la Eucaristía se conmemora el esto que hizo Jesús por todos. A todos, sin excepción, se ofrece el don de su amor gratuito y salvífico. Significa que los últimos, social y eclesialmente, deben tener derecho y oportunidad de participación. Es uno de los temas a trabajar en la próxima asamblea sinodal. Una iglesia sinodal en misión, donde todos y todas participamos, gracias a los carismas recibidos que los ponemos al servicio de todos. La participación efectiva de todos en la Eucaristía, más allá de las condiciones sociales y morales, ha de ser una rica expresión de la fecundidad del Espíritu que a cada cual le otorga su manifestación en las cosas que el Señor siempre nos da para que construyamos constantemente la fraternidad. Quería decirles que este sentido de la mesa, recuperar la mesa de familia, la mesa fraterna, es lo que nos va a llevar a nosotros a una misión concreta: trabajar con los hogares. Hoy la mesa está vacía, la mesa quedó en un adorno. Y nosotros podemos decirte, los adultos, que fue en la mesa donde recibimos aquello de la fe. Y esa fe es la que se transmite y se transmite en la mesa. Queremos una mesa familiar donde los niños crezcan alrededor de ese amor paterno y materno. Queremos retornar a aquella mesa de familia para que se recuperen los valores que hoy están perdidos, porque sabemos muy bien que en la escuela y en la universidad se sufre mucho del abuso. Y si nosotros abrimos la mesa y damos el tiempo para escucharlos, podemos captar el sufrimiento y el silencio del adolescente.
Ojalá esto me fuera, pero cambiaron de todo, hasta de colores. Bueno, si tenía algo para llegar a unos desafíos pastorales. Primero, pasar de un acto individual, intimista, a la celebración fraternal que reconoce y valora los dones del Espíritu en cada hermano. Pensemos en la elección de los diáconos que nos trae Hechos en el capítulo 6. Pasar del exclusivismo de quienes se consideran perfectos y dignos a la apertura que radica todo tipo de discriminación. Recordemos la conversión de Pedro en la casa de Cornelio, pero sobre todo la cita de que nos trae Santiago en el capítulo 2, cuando nos dice, si realmente creen en nuestro glorioso Señor Cristo Jesús, no hagan diferencia entre las personas. Pasar de celebraciones tipo show, donde el ruido de cantos e instrumentos musicales se privilegia, a la contemplación amorosa del misterio que celebramos, la entrega de Jesús y nuestra entrega. Hagan esto en memoria mía. Pasar de las celebraciones simplemente cultuales, sin repercusión en la vida, a auténticos compromisos de solidaridad con la suerte de los hermanos. Introducir el sentido de la tercera mesa, porque la colecta no siempre llega a los necesitados de la comunidad. Pasar de la ruptura entre fe y vida a una vida que alimente su fe, al banquete de la fraternidad. Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres, como lo dijo Zaqueo en aquel momento de visita de Jesús. Hacer de la misa por los difuntos una expresión de verdadera comunión de los santos, como decimos en el credo, sin negar la validez de su intercesión. Es una lástima que a menudo la misa resulta ser un culto a los difuntos, más que un conmemorar el esto de Jesús. Pasar de la Eucaristía como acto protocolar a un compromiso social, a una celebración verdaderamente hospitalaria de la fe que exprese comunión, fraternidad y misión. Lograr que en nuestra Eucaristía todos somos iguales, gracias a la dignidad bautismal. Mujeres, hombres, niños y jóvenes, que celebremos en la misma igualdad esas palabras de Jesús. Hagan esto en memoria mía. Muchas gracias. Agradecemos una vez más con un fuerte aplauso la brillante y apasionada exposición de la hermana Rosemary. Y en este clima de sinodalidad, ahora vamos a cambiar un poco la metodología. Y ahora les invitamos que conversen con las personas que tienen al lado, con sus vecinos, se hagan amiguitos y comenten lo que más les ha llamado la atención de esta ponencia de la hermana Rosemary, los puntos que más quisieran ustedes destacar. Entonces, dejamos 2 minutitos para que conversen con la persona que tienen al lado.
Muy bien, vamos a ir finalizando este mini conversatorio con los vecinos de al lado. Vamos a ir guardando un poco silencio para proceder a las preguntas para la hermana Rosemary, para que vaya enriqueciéndonos un poquito más con su ponencia. Bien, hermana, una vez más, Dios le pague por su ponencia. Yo tengo dos preguntas. A partir de la imagen bíblica de Isaías 25, del 6 al 8, en donde se nos habla de un banquete abundante ofrecido por Dios en la cima del monte para todos. Entonces, dos cuestiones. La primera, ad intra, la segunda, ad extra. La primera, ad intra. Para nosotros que estamos participando casi a diario del banquete de la mesa de Jesús, que nos hace falta para no olvidarnos o no excluir de esta mesa a los pobres, olvidados y descartados. Quizás nos hemos quedado en una pastoral de la conservación, de la comodidad o simplemente de la sacramentalidad. Nos cuesta salir, proponer, evangelizar, hablar de Jesús al mundo, lo que decían ayer por la tarde, conquistar almas para Cristo. Quizás en nosotros todavía hay un corazón duro.
en donde aún somos indiferentes frente a lugares y espacios vacíos en nuestra mesa y sobre todo en la mesa de Jesús. ¿Qué nos diría a nosotros como iglesia frente a esta indiferencia, este olvido de los hermanos de fuera, de los olvidados, de los últimos, de los pobres? Yo digo algo. Me encantó la celebración de este Congreso Eucarístico Internacional, sobre todo el tema que tenemos. La verdadera fraternidad, sí, para sanar el mundo. Pero yo creo que han dado pasos y son los temas que tenemos aquí como reflexión. La fraternidad sin los últimos no es fraternidad. Pero ¿cómo lograr que nuestro pueblo, nuestra asamblea, que quizás ha quedado en la Eucaristía dominical, logre comprender ciertas palabras de Jesús que hay que gastarle el tiempo? Lo que llamamos formación para laicos, formación en la catequesis, formación de iniciación cristiana. Yo creo que por ahí es la clave, para que ellos comprendan a qué vienen y qué es lo que hagan esto en memoria mía. Segundo, cuando nosotros vamos a la Eucaristía, si logramos tener la asamblea y al menos 5 minutos antes, hacer como una especie de catequesis corta, que los prepare al esto de Jesús. Ellos van a estar atentos en el momento de la consagración. Pero prepararlos al esto de Jesús, hay que escuchar las palabras, decir, lo que nos trae la liturgia de la palabra, que sabemos bien, son 3 lecturas fuertes, teniendo el Salmo, pero 4. Entonces, mirar qué es lo que Dios quiere, cuál es el proyecto y qué es lo que Jesús nos está diciendo para el esto de Jesús. Porque nos vamos a quedar que en la consagración hay un silencio, que podemos decir un mutismo, porque nuestra asamblea solamente sabe el rito en ese momento, pero vamos a darle el significado al esto de Jesús, lo que es partir, lo que es levantar copa, y ellos van a hacer en ese momento la memoria de sus palabras: perdonar, ¿verdad? Amar al pobre, el extranjero, que hoy llamamos los migrantes. Todo aquello lo van a hacer como memoria, y ese es el esto de Jesús. Pero tenemos una dificultad porque nuestra asamblea llega a ras con la última campana. ¿Qué hacer? Esas son la creatividad que nos está pidiendo el sínodo. ¿Cómo vamos a lograr que hoy por hoy lleguemos a todos? ¿Cómo? ¿Cuáles son los caminos? Hemos trabajado a partir que se abrió la parte sinodal, los caminos, porque somos caminantes. ¿Con quién me encuentro? Los que quizás ya no están en el camino, pero con ellos también debo dialogar. Todo esto, ya llevamos 3 años avanzaditos trabajando esta parte del camino. Dios le pague. Y la segunda pregunta, justo ad extra, en cambio, para muchos de estos últimos que quizás se han autoexcluido del banquete, quizá porque no sienten hambre. Un poco se me venía a la mente Mateo 22, del 1 al 14, en donde el rey invita al banquete, salen a hacer esas invitaciones específicas, pero muchos comienzan a excusarse. Se nos dice que uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, otros incluso mataron a los criados del rey que les habían hecho la invitación. ¿Cómo propiciar las condiciones para que aquellos alejados, últimos, puedan aceptar esta invitación, puedan sentir este hambre, esta necesidad de llegar a la mesa, ya que una persona con hambre o sin hambre valoran de manera distinta la comida? O sea, si yo tengo hambre o si no tengo hambre. Las palabras de Cristo son palabras de salvación para quien necesita ser salvado, son palabras de consuelo para quien necesita ser consolado, son palabras de alegría para quien necesita alegrarse. ¿Cómo llegar a estos
de fuera. Cuando se estaba finalizando el tema, la reflexión, estaba hablando de Eucaristía y misión, lo que es el envío. Si tomamos conciencia desde nuestra vida bautismal, si estamos claros lo que hace en mí el bautismo me hace misionero. Yo soy misión gracias al bautismo, ¿verdad? ¿Quiénes van a salir? En el banquete Jesús mandó a los suyos, ¿verdad? Mandó a los suyos. Ahora, lo que yo decía que no podemos quedarnos la misa finalizado, sino es ahora que empezamos la experiencia a compartirla. Primero, hay mucha insensibilidad. Es lo primero, cómo motivar y despertar. Segundo, no nos conocemos. Nosotros no nos conocemos, la sociedad está y pase a prisa, llegue a su apartamento y no conoces el vecino. Es otra dificultad. Son piedras que tenemos en la evangelización. Y tercero, los que estamos adentro decimos que no tenemos tiempo. Y esto es lo que nos está diciendo el sínodo. Saca tiempo para escuchar, ¿verdad? Y no tenemos tiempo. ¿Cómo vamos a llegar a ellos para poderles hablar del hambre y de la sed, del sufrimiento y de las llagas del mundo? ¿Cómo? Porque nosotros nos llenamos de tantas otras cosas que hacer que no tenemos tiempo para la misión. Todo esto lo estamos reflexionando en la Asamblea Sinodal. ¿Cómo lograr que el sacerdote sea misionero? Para que él sea misionero necesitamos laicos que lleven la administración y saquen tiempo. Porque también tenemos que reconocer que nosotros, los consagrados y consagradas, también nos quedamos dentro, nos quedamos en los colegios, nos quedamos ahí dentro y la gente de la calle se quedó sin pastor. Vamos a pasar ahora a preguntas del público y para esto vamos a dar la palabra a Francisco Herrera Arauz. Él es periodista y escritor. Está en la parte de atrás, en el centro. Si le ayudamos con el micrófono, por favor. Hola. Hola, buenos días a todos. Como comentó el padre, pues soy periodista. Modestamente soy el fundador del primer periódico electrónico en el Ecuador, hace 20 años ya. Y yo vine como periodista acá. Y vine a buscar noticias. Y créanme que he encontrado un noticiero. Primera buena noticia, documento base. Fraternidad para sanar al mundo, que Cristo nos proclamó al Padre como nuestro. O sea que todos somos hermanos. Qué gran noticia, ¿verdad? Primera gran noticia. Un aterrizaje a la realidad. Ayer, el padre Damian Howard, brillante al decirnos, el mundo está dividido entre baby boomers, entre millennials, en generación X, y además estamos formando gente con la mentalidad anterior, el lóbulo derecho, de la profundidad. Y ahora es la noticia más cruel. Tenemos gente que se forma solo en las sensaciones, en las emociones, en el espíritu. No hay. Estamos creando pobres de espíritu. Un excelente testimonio, que no todo es vacío entre los millennials. Ya tenemos un santo millennial, Carlo Acutis, que proclama la Eucaristía como el valor supremo. Y el día de hoy acabamos de recibir un testimonio exquisito de la hermana Rosemary Castañeda cuando nos dice que la Eucaristía está viva por esto, por la palabra esto, por hagan esto en conmemoración mía. Esto
Nunca he encontrado un resumen tan precioso como en una sola palabra de una gran conferencia. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿La fraternidad sin los últimos no es fraternidad? ¿De acuerdo? ¿Qué estamos haciendo con los pobres de espíritu? ¿Dónde está el esto con los pobres de espíritu en las generaciones de los millennials, en el mundo del internet? ¿Cuántos Carlos Acutis más se necesitan? Hermana, ¿qué estamos haciendo con los últimos, con los descartables? Que es un inmenso grupo de pobres de espíritu. ¿Dónde está nuestra palabra? ¿Hasta dónde llega la Eucaristía? Hermana, muchas gracias. Gracias a todos. Yo agradezco el que me haya tocado participar aquí, porque esto no consiste solamente en leer y venir. Primero que todo, hay que reflexionar y orar. Y quería que nos detuviéramos en la mesa de Jesús y la mesa de Francisco. Yo iba reflexionando, poco a poco que iba reflexionando, que iba orando estas palabras. Yo decía, Francisco va por acá, que esta mesa quepan todos, pero no lo hemos comprendido. Todavía le rechazamos sus palabras. Muchas veces nosotros nos hemos quedado más en lo moral, en la ley, que en el deseo de aquella persona, en el deseo de la persona de saber, de mirar cuáles han sido los gestos de Jesús. En los gestos de Jesús, el mero hecho de colocar, que les hice ver, este relato del hombre de la mano seca, que lo puso en el centro, y en el centro puso la Magdalena, y en el centro puso la samaritana, y en el centro colocó a esos débiles, a los pobres, a Zaqueo, porque también lo criticaron por eso. A veces a nosotros nos puede la crítica, y por eso no vivimos como una alternativa para hoy. Entonces quedamos en la masa. A medida que yo iba colocando estas palabras que ya eran reflexionadas, que las iba colocando ahí en el texto, yo decía, Francisco se lanzó a vivir diferente, pero a vivir distinto, diferente, viviendo el Evangelio, haciéndolo vivo. Y nosotros estamos acostumbrados a cumplir. Y por eso muchas veces aquellas personas que han vivido, porque lo debemos de escuchar, parejas que tienen problemas, dificultades, que no conocemos la razón del porqué de su divorcio, el porqué esta otra persona, que el otro, porque cuando uno se arriesga a escuchar, pasa del juicio a la compasión. Porque si a mí me hubiese tocado eso, yo también pediría misericordia y compasión. Todo esto es lo que nos hace falta a nosotros. Trabajamos muchísimo Fratelli Tutti, y en Fratelli Tutti hay una parte donde él dice, todavía mi hermano sigue siendo extranjero. ¿Y cuándo se hace extranjero? Cuando yo vivo ahí cerca de él, cuando somos de la misma comunidad parroquial, pero no nos conocemos. Por eso todavía quedo en el juicio. Cuando yo lo escuche, yo paso a la compasión y a la misericordia. Vamos a dar ahora paso a una segunda pregunta y vamos a ceder la palabra a Luz María Pérez. Ella es miembro del Regnum Christi. Muchas gracias, hermana. Y yo quisiera invitarlos a dar vuelta totalmente a la mirada que acabamos de abordar. Con esto vemos cómo el dolor y el sufrimiento es una experiencia compartida por todos los seres humanos.
Cada quien sabe el dolor que guarda en el corazón, ya que son experiencias internas y personales. Mi preocupación gira en torno a quienes se esconden, aquellas personas que si bien pueden tener mayores recursos económicos, sufren del flagelo del abandono, por ejemplo, entre padres e hijos, el flagelo de la soledad, de la pérdida de sentido en sus vidas e incluso del suicidio, entre otros dolores. Se da una ceguera y una incapacidad de conocer la presencia de Dios en la sociedad y en sus vidas. Tienen hambre y necesidad de Dios. Son los ciegos, los paralíticos, los leprosos de nuestra época. Hoy en día vemos muchas obras filantrópicas, pero son obras que pueden estar vacías por cuanto falta la transmisión del amor de Dios hacia el hombre. Nos enfrentamos al reto de llevar la luz del Señor a las realidades que se han contemplado, el amor de Cristo por todos, absolutamente por todos los hijos de Dios. Por eso volteo la mirada. Agradezco su experiencia evangelizadora, hermana, y me gustaría pedir luz para abordar a estas personas que también son hijos de Dios y con quienes somos invitados a compartir la mesa eucarística, que nos lleva a la fraternidad y a la misión de hacer discípulos en todas las naciones. Responder a ese hagan lo que yo les digo, a ese mandato misionero, a ayudar y ver cómo el hombre, que nos dé una luz para ver cómo podemos ayudar al hombre a salir un poco de la preocupación de los bienes materiales para que estos sean puestos al servicio del Señor y por ende a la ayuda de los más pequeños y de los más necesitados. Es voltear la mirada a esa clase pudiente de la sociedad, por decirlo así, y cómo ayudarlos a reencontrar el camino de Dios para poder ayudar al hermano. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Comienzo primero por lo que también en aquellas clases no de estos pobres, miserables, sin hambre, que también también son pobres. En el camino de Emaús, nosotros lo vemos. En esta parte de la sociedad también son marginados los depresivos. ¿Cuánta gente quedó afectada después del COVID? Se aislaron, la misma soledad los perjudicó. Ahora les cuesta expresarse, se llenaron de miedo, pero nosotros como comunidad, como iglesia, también tenemos que pensar en ellos como pensó Jesús en estos, defraudados, porque el amigo en el que habían puesto su esperanza, como que no llegó a lo que era. Pero Jesús tuvo la paciencia de caminar. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, caminar con ellos. Y en ese camino, Jesús les colaboró en hacer memoria, porque esa memoria hace falta cuando vamos a llegar al esto de Jesús. Les hizo la memoria. Es decir, les calentó el corazón. Cuando estamos haciendo el ejercicio de la escucha, las personas que han pasado por esta experiencia dicen, me pasó lo de Emaús. Yo sentí ganas, deseos de volver a Dios. Pero también ibas a comentar algo más, y era el sentido del envío. Mira, todo es un envío. Todos los encuentros que vamos a ver con Jesús, esta gente no se queda en Jesús, esta gente entrega a Jesús. Si nosotros seguimos a Aparecida, que hace ver el encuentro con Jesús para luego ser misioneros, es el mismo proyecto que estamos haciendo en el Camino Sinodal. Nuestro fallo hoy es que nos quedamos quietos. Pero ¿por qué la quietud? Porque no nos hemos enamorado. Si nosotros nos enamoramos de Jesús, tratamos de seguir su palabra, nosotros salimos por los caminos y allá es que tenemos que llegar. ¿Llegar a quiénes? A todos. Tú dices que también la clase alta, es verdad. Nosotros no la vamos a sacar. La iglesia se ha sostenido, la iglesia ha crecido y la iglesia también reconoce que gracias a aquellos bautizados que lo tenían, lo pusieron en común. Así dice Hechos de los Apóstoles. Así lo vimos nosotros también en el Evangelio. Las mujeres pusieron sus bienes en común con Jesús.
nosotros también hemos trabajado gracias a que unos ponen en común y ellos, los pobres, aquellos que no tienen con qué aprender a agradecer. Y es donde nacen pequeñas empresas, es donde nacen porque ellos dan el material, pero enseñamos a los pobres cómo pueden seguir ellos colaborando. Es que nosotros hoy Cáritas no es dar. El Cáritas de hoy es formar la persona, darle dignidad, porque la persona toma dignidad cuando sabe que ella puede producir. Y necesitamos de todos. Vamos a dar espacio a una pregunta más, quizás, que todavía tenemos un poquito de tiempo. Si alguna persona quiere preguntar, vamos a dar espacio a ahí está la hermana, para concluir con esa pregunta. Tenemos todavía un poquito de tiempo. Mucho gusto, soy la hermana Patricia Gualpa, religioso Oblata. Hermana Rosemary, me ha encantado escucharle a usted como mujer y como mujer consagrada. Hermana, el Ecuador es un país reconocido y nos consideramos eucarístico y mariano, de lo cual estamos seguros. Sin embargo, en la mesa eucarística, en la mesa familiar, nos falta vivir la fraternidad inclusiva. Desde el niño, la mujer, el anciano, los pobres, para que se llenen de Dios y de su amor. Por favor, denos unos tips para romper esquemas, barreras, romper el miedo y en verdad vivir y celebrar la Eucaristía con los más pobres. Es que hablamos tanto de los pobres, pero nos falta dar el paso para vivir esto de Jesús del que usted nos ha hablado. Muchas gracias. Ah, perfecto. Allá, levanta la mano. Para completar. Perdón. Me parece que hay que dar un pasito más en todo lo que hemos estado participando, ¿no? Todavía no llegamos al deseo de Jesús. Todavía no llegamos. Porque Él dice, yo he venido por los pecadores. O sea, los pecadores necesitan la comunión. Los pecadores necesitan a Jesucristo. Yo he venido por ellos. Claro que nos quedamos en los pobres, en los excluidos. Toda la vida tendremos oportunidad de eso. Pero hay que llegar a los pecadores. Y desgraciadamente la iglesia ha sido una campeona para poner restricciones para que no se acerque a la comunión. Y muchos de nosotros hemos sido educados en esas restricciones. Preguntémonos a la gente que no comulga. Estoy en pecado, estoy viviendo mal, no me caso por la iglesia, estoy divorciado. Ustedes necesitan de Jesús, los pecadores. Y es una condición especial que Jesucristo pone. La condición para acercarse a la misericordia de Él es ser pecadores. ¿Sí? No nos quedemos en los pobres o en los excluidos. No, lleguemos a los pecadores. Cristo dice, yo he venido por los pecadores. Entonces, un poquito más de atención a nosotros los pecadores. Gracias. Sí, tienen razón. Cuando Jesús dice, hagan esto en memoria mía, yo les decía que lo dijo para todos, incluso aquellos que le van a negar y aquellos que más tarde le van a vender, ¿verdad? Vino para todos. El todos que es el que nos está hablando el Papa Francisco, por eso lo colocaba en esa mesa. La mesa de Francisco es todos. También lo dije, a veces nos quedamos en la parte moral, somos demasiado moralistas, nos quedamos en la ley. No, nosotros tenemos que abrir. También te dije
gracias a los helenistas, se dio ese concilio del capítulo 15 de Hechos, que nos hizo ver cómo ellos, los gentiles, también deseaban participar de la mesa de Jesús. ¿Dónde está el problema? El problema está en que necesitamos gracia de Dios para podernos abrir a los diferentes, abrir a todos aquellos. Cuando yo digo es para todos, no hay exclusión, estoy hablando, porque un biblista te diría pecadores eran aquellos, los de la parte urbana, los que trabajaban tal parte, los leprosos, los enfermos, ¿verdad? Hoy nosotros entendemos por pecador aquel que no vive de acuerdo a la ley que tenemos nosotros, y esa ley es la que nos está marcando o nos está poniendo un muro. Esos pecadores también necesitan, cuando yo les escucho, es donde en mí nace la compasión y la misericordia que les había dicho, frente a los divorciados, frente a aquellos que quizás están haciendo otras cosas que en mi norma no está. Eso es aprender a extender o ampliar la mesa. Cuando la hermana me hacía la otra pregunta, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo hacerlo? Ahí dije yo que había que recuperar el hogar y trabajar en el hogar. El hogar tiene todo. En el hogar nacemos y en el hogar recibimos los valores. Cuando yo pregunto a los jóvenes de confirmación, ¿en qué resalta tu papá de virtudes? ¿En qué resalta la mamá de tus virtudes? Pero muchas veces también ellos son extranjeros para el joven, porque casi no se encuentran en la mesa. Yo te puedo hablar de lo que fue la mesa, y uno habla de la mesa de la manera como uno creció, en la que uno se formó. Pues en mi familia éramos 10 hijos, papá y mamá 12, pero como los sacerdotes conocían tanto a mi papá, les dejaban los niños ahí, y llegamos a crecer 17 hijos, papá y mamá. Entendimos lo que era la mesa a medida que veíamos el deseo y cuando me toca subir a la mesa, cuando tengas 15 años, porque ya de aquí en 15 años otro ya ha cogido su proyecto de vida. Pero comprendimos que en la mesa se conversa, se dialoga, se conoce. Y es esto lo que nosotros tenemos que recuperar en nuestras catequesis con los jóvenes, recuperar la mesa. Un obispo me hablaba, me conversaba, porque dando cristología a los seminaristas, me decía: Rosemary, la mejor cristología es cuando te tomes, aunque sea un vaso de agua o una Coca-Cola, con esos muchachos ahí donde ellos van, en esa parte de la universidad. Ahí ellos se expresan y nunca van a olvidar que te sentaste en la mesa con ellos. Nosotros tenemos que aprender a sentarnos, y por eso te hablaba de mesa familiar, mesa fraterna, para poder llegar a la mesa litúrgica. Pero es que muchas veces no hemos hecho los dos primeros experiencias de mesa familiar, mesa fraterna, para poder llegar a la mesa litúrgica, que fue lo que Jesús hizo. Jesús hizo los 3 pasos: la mesa familiar, la mesa de los amigos, y luego llegar a la gran mesa de la celebración, que fue la que nos quedó a nosotros como verdaderamente herencia de Jesús. Hagan esto en memoria mía. Excelente. Damos un fuerte aplauso a la hermana. Con esto agradecemos su exposición, su ponencia. Muchas gracias a todos. Agradecemos al padre Ángel y a la hermana Rosemary, quien nos acompaña desde Panamá. Muchas gracias, hermana. Que Dios le bendiga en su misión. Y ahora tenemos este momento que les había comentado ayer en la tarde, que es el de ver cuántas personas más o menos esperan o tienen pensado ir mañana a la mitad del mundo. Lo que les decía ayer era que los buses van a salir desde la universidad a las 8 de la mañana. 8 de la mañana, a las 10 habrá la Santa Misa con el Cardenal Barreto. A las 10 hay tiempo turístico también, y a las 12 regresan los buses para llegar aquí a la universidad aproximadamente a la 1. Entonces vamos a hacer algo poco tecnológico, pero efectivo, digamos. Entonces voy a hacer 2 preguntas. Primero, para los sacerdotes, porque también desde la organización necesitan saber quiénes van a concelebrar para preparar ornamentos, vasos sagrados, etc. Entonces les pido por favor a los sacerdotes que esperan concelebrar
mañana en la mitad del mundo, que se pongan de pie. ¿Y a quién me ayuda a contar acá? A ver, Paul es el... Un aplauso para sus sacerdotes y obispos también, ¿no? Padre Corrado también está.